Bienvenidos, agradecemos su presencia en este webinar. Los dejo con la directora de egresados, la licenciada Emma San José. Saludos, estimados egresados. Es un gusto para esta dirección poder darles la más cordial bienvenida a este seminario web. Nosotros queremos mantener esa constante comunicación con ustedes y por eso hemos escogido ciertos temas que consideramos que van a ser de vital ayuda para ustedes en esta etapa de su vida profesional. Así que les dejamos entonces y esperamos que puedan ustedes adquirir todos esos conocimientos que son necesarios para poder desenvolverse de forma efectiva, eficaz en este mundo competitivo en el que vivimos y que pasen un buen momento. Y ya saben que cuentan con nosotros. Cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten, por favor no duden en llamarnos al 2254-5250 o al correo egresados@umg.edu.gt. Estamos para servirles. Iniciamos con el tema, Cuidados en situaciones de emergencia, segunda parte, a cargo del Magíster Francisco Gamaliel Hernández Castro, de la Escuela de Enfermería de la UMG. Adelante. Tengan ustedes un buen día. Vamos a darle continuidad a esta sesión de capacitación por parte de la Escuela de Enfermería a ustedes, distinguidos profesionales egresados de esta maravillosa Universidad Mariano Nogales, ¿verdad? Hoy vamos a abordar el tema de cuidados en situaciones de emergencias, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que la primera sesión que hablamos era como que una generalidad y abordamos lo que era urgencias, pero hoy vamos a enfocarnos en emergencias. Su servidor Francisco Gamaliel Hernández será el encargado entonces de poder compartir esta información. Y para este contenido, para esta conferencia, perdón, tenemos el siguiente contenido. Vamos a hablar de ciertas generalidades, vamos a recordar qué vimos en la primera conferencia. Vamos a hablar de las hemorragias y sus cuidados, quemaduras y sus cuidados, lesiones musculoesqueléticas y sus cuidados. Vamos a hablar un poquito de paro respiratorio, de la parte de cómo vamos a aplicar un paro respiratorio, el ciclo CAV, desastres naturales y una mochila de 72 horas. Ese es nuestro contenido de esta conferencia. Entonces, para empezar, vamos a repasar, ¿verdad? ¿Qué son primeros auxilios? En la conferencia anterior dijimos que eran cuidados inmediatos, adecuados y provisionales, ¿verdad? Que se le van a brindar a las personas accidentadas o con alguna enfermedad con aparición súbita, que de la nada también que estaban y de repente cayeron en alguna situación especial, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que abordamos la vez pasada y sabemos entonces que son los cuidados. Y la urgencia, que dijimos que era una urgencia, son aquellas situaciones que requieren de una acción pronta, ¿ya? Una acción inmediata. ¿Por qué? Porque está en peligro, ¿qué cosa? La vida del afectado. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar bien enterados de la situación que está aconteciendo y saber qué hacer, qué acciones yo puedo hacer. Y recordamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que no debo hacer? Y si yo puedo hacerlo, si estoy capacitado para poder apoyar a una persona en determinado momento, ¿ok? Entonces, eso fue lo que abordamos en la primera plática y hoy vamos a ver o recordar cuáles son los ejemplos de emergencia, ¿verdad? Los ejemplos de emergencia ya hemos dicho de las personas que están inconscientes, ¿verdad? Encuentro a alguien ahí tirado en el suelo y decimos, ¿qué le pasó, verdad? Empezar a evaluar la situación. Esa es una urgencia porque no sé o desconozco qué pasó. Un dolor intenso de pecho que puede ser un inminente infarto, ¿ya? Una electrocución, un atragantamiento, convulsiones, y lo delicado de eso es que no sabemos en qué momento va a aparecer una convulsión, ¿verdad? Puede ser la persona que esté trabajando, que esté en una altura, que esté manejando, ¿verdad? Que pueda provocar una emergencia. Una herida cortocontundente de esta magnitud, ¿verdad? Esto ya es una emergencia, ¿verdad? Que tenemos que actuar prontamente, porque miren, ya hay exposición de tejido, hasta un tendoncito se ve por ahí. Tenemos aquí ahogamiento por inmersión, ¿verdad? Vemos de repente que en la piscina hay algo que está flotando, que ese es un niño o un adulto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser mi actuar en emergencia? Un accidente automovilístico serio, ¿verdad? Ustedes miren esto y aquí, por aquí está la persona que aquí ya no podemos hacer nada, ya ha fallecido, pero ¿quiénes le acompañan? Podemos hacer algo por
las demás personas que le acompañan, ¿ya? Es de evaluar la situación. Y una caída de altura, ¿verdad? Es lo que hacemos comúnmente en casa, ¿verdad? Vamos a cambiar un poco y de repente, no sé, que va a provocar una caída de este momento. Si ustedes se recuerdan, ante una situación de estas, decíamos que tenemos que mantener la calma, ante todo mantener la calma, porque si yo entro en shock también o empiezo con ansiedad, me estreso demasiado, no voy a saber qué hacer. Entonces, ante todo, si yo voy a prestar el apoyo, tengo que mantener la calma. Y si usted recuerda, habíamos dicho que para mantener la calma, ¿qué tenemos que hacer? Respiraciones profundas, ya, para poder bajar esa ansiedad, porque prontamente uno entra en su poquito de taquicardia, ¿verdad? Del susto de ver esto y, bueno, mantén la calma y en qué puedo apoyar. Ya, eso ante todo. Si yo no sé mayor cosa de primeros auxilios, pues, ¿qué decía en la conferencia anterior? Poder mantener la calma y activar los servicios de urgencia, ¿verdad? Con eso ya ayudaríamos un montón. Ya empezar a llamar y llamar a los servicios que estén más cercanos para que puedan prestar una atención inmediata y profesional, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ante una hemorragia? ¿Qué es una hemorragia? Vean ustedes en las imágenes, ¿verdad? Aquí hay una exposición ya de tejido, aquí hay otro tipo de hemorragia, ¿verdad? Cuando hablamos de una hemorragia, la pérdida de sangre, ya que puede ocurrir afuera o adentro del cuerpo, porque pues, las que miramos, pues sería esta mejor forma ver de dónde viene la hemorragia, pero cuando es una hemorragia interna es más especial la situación. ¿Por qué? Porque ahí no podemos ver qué está aconteciendo adentro. El sangrado está activo, está inactivo, es pequeño, es magno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llamar prontamente para que lo transfieran a una unidad asistencial y que puedan ver qué sucede ahí. Cuando es externa, pues podemos nosotros siempre hacer algún tipo de acción, ¿verdad? Para poder ver qué podemos hacer inmediatamente. En una lesión interna, por ejemplo, un accidente de carro, podemos topar con el volante o si voy en el bus, con el tubo, un órgano. Entonces la persona se choquea, ¿verdad? Hay taquicardia y está con pérdida de conocimiento. Tenemos que ver qué acontecerá. ¿Verdad? Si está en esa condición, puede hacer que haya una hemorragia interna, actuar prontamente para esa persona, ¿verdad? Que sea como que la prioridad para que lo transfieran a una unidad asistencial. ¿Qué puedo hacer ante una herida sin hemorragia considerable? Va, un corte. Y si está sangrando, pero no es considerable, ¿ya? Puedo cubrir entonces con material limpio, preferiblemente que sea estéril. Mencionábamos que si tenemos un botiquín, mantener por ahí, ¿qué cosa? Mantener ahí una gasita estéril, ¿verdad? Para no colocar cualquier cosa, sino una gasita estéril, porque lo que tenemos que tener en mente es que tenemos que prevenir la infección, ¿ya? No aplicar alcohol, ¿verdad? A grandes cantidades, porque el alcohol es, bueno, si no es necesario, no, o sea, mejor si no, ¿ya? Podemos encontrar otro tipo de antisépticos, por ejemplo, el Limitane, que no va a quemar los tejidos, sino sí va a ser una sustancia que va a bloquear a los microorganismos, ¿verdad? Y lo podemos aplicar ahí con una gasita, ¿verdad? Tendríamos que tener eso. No aplicar sustancias químicas, ¿verdad? Porque hay personas que dicen echarle acetona o cualquier otro elemento, ¿verdad? Porque contiene alcohol, por ejemplo, y tenemos la idea de que el alcohol va a quemar los microorganismos, pero podemos lesionar el tejido. Entonces, porque está abierto, hay una herida cortocontundente. Entonces, en lugar de ayudar, vamos a complicar. Entonces, no tenemos que aplicar sustancias químicas de ninguna índole. Tampoco aplicar polvos o pomadas, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, en el interior del país, ¿ya? Cuando hay una cortada, lo que hacen, por ejemplo, en la parte del Pacífico, ya ponen a tostar los cangrejos y eso lo muelen. Ese polvito le echan a las heridas cortocontundentes, sin saber que le está provocando una alteración en su sangre, ¿verdad? Le provoca cierta alteración. Entonces, todas esas cositas debemos de evitarlas, ¿verdad? Y si usted está observando que la gente está echando, por ejemplo, otra cosa que hacen en las comunidades es que agarran las tabletas de sulfatiazol, creo que le llaman, abren el polvito y se lo echan encima en las cortadas. No hay que aplicar nada de eso, simplemente como que esté limpio y que coloquemos un apósito estéril, ¿ya? Para no provocar más infección. Así como está en la imagen, ¿verdad? ¿Ya? Y compresionar. Porque recuérdense que ante una herida cortocontundente,
quienes se activan en ese momento de nuestro sistema son las plaquetas, ¿ya? Y empiezan a tratar la manera de reparar esa abertura. Entonces lo que tengo que hacer es apoyarle, ¿verdad? Hacer un poquito de compresión con un apósito limpio para que cese la hemorragia. Estamos hablando de una herida sin una hemorragia considerable, ¿verdad? Que no sea tan grande. Tampoco aplicar pomadas, ¿verdad? Las personas están que echarle pomada campana, ¿verdad? O Vicks, o echarle cualquier otra cosa. No, en una herida cortocontundente no tenemos que echar ningún tipo de pomadas. También en otras ocasiones hemos visto, ¿verdad? Que dicen, echarle azúcar, ¿verdad? Y te echan bastante azúcar o sal, en peor condición la sal, porque como tiene sodio, eso arde, ¿verdad? Entonces, no hay que echarle nada, simplemente con que esté limpio y un apósito y hacer leve compresión. Por ejemplo, si estamos ante una hemorragia, con considerable hemorragia, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya cambia el asunto. En primer lugar, mencionábamos acerca de los guantes, ¿verdad? Porque no sabemos qué lesión tan grande es. Por ejemplo, en esta imagen, ven ustedes ahí, hay una hemorragia considerable. Entonces, ¿qué tengo que tener primero a la mano? De tener mis guantecitos en el botiquín de primeros auxilios, ¿ya? Si tengo un apósito grande, pues de una vez con el apósito y compresionar, o sea, comprimir fuertemente sobre la zona sangrante, porque si hay una hemorragia considerable, puede hacer que varios vasos se comprometieron o hasta determinado momento una arteria, y lo que tengo que hacer es compresión. Cuando yo hago la compresión fuerte, lo que hago es bloquear que siga la hemorragia. No debemos de aplicar torniquetes, ya, porque recuérdense que la compresión la hacemos en el punto de la herida cortante. En cambio, el torniquete lo que haría es bloquear toda la circulación de la extremidad. Entonces, por eso no se recomienda que hagamos un torniquete. Las personas dicen, hagamos uno y amarran, ¿verdad? Así bloqueamos el sangrado, pero no. Lo preferible aquí es que usted tenga un apósito fuerte y hacer la compresión en lo que se traslada el paciente a un centro asistencial. Recuerden que todo esto es parte de la emergencia, ¿ya? Entonces, en donde estemos, ¿qué podemos hacer, verdad? Si hay una hemorragia considerable, yo no tengo guantes, mejor, no sé, tal vez conseguir algo más que sea grueso, una bolsa y compresionar, ¿verdad? Para no estar nosotros en contacto con la sangre de la persona, ¿verdad? Porque no sabemos qué pueda tener o de qué pueda estar contaminado. Entonces, tener ciertas situaciones donde no vayamos a complicarle la situación al paciente y a nosotros tampoco, ¿verdad? Si, por ejemplo, tengo una pinza y yo quiero ver una herida con la pinza, no hagamos eso, simplemente es compresionar, porque la parte de la exploración de una herida cortante de así grande, compleja, no la podemos nosotros ver qué está pasando. Eso ya es en un centro asistencial, porque entran directamente en ocasiones a sala de operaciones y ahí ya tienen toda la herramienta y está la persona que sabe la facultad, ¿verdad? Que es el médico para poder explorar esas heridas cortantes. Yo no puedo hacer eso. Tengo una pinza, voy a ver qué hay. No. Lo que tiene que hacer es compresión, ¿verdad? De una hemorragia que estamos hablando considerable. ¿Qué hago cuando la herida cortante amputa? De una vez amputa alguna zona de la extremidad. Vean ustedes la imagen. Esta es una herida cortocontundente, pero que provocó amputación de 4 falanges, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer en una situación así? ¿Ya? Mantener la calma ante todo, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a ver algo así, ¿ya? Mantener la calma, colocar los guantes que habíamos recomendado, cubrir la herida con un apósito limpio, de preferencia estéril, porque miren, aquí hay una gran puerta de entrada para microorganismos, ¿ya? Comprimir fuertemente sobre la zona afectada. Colocamos aquí el apósito y comprimimos, ¿ya? ¿Qué hago con los segmentos amputados? ¿Los dejo ahí tirados? No, prontamente hay que colocar esos segmentos amputados en una bolsa. No le vamos a echar agua, ni alcohol, ni cualquier otra cuestión, ¿verdad? Simplemente se coloca en una bolsa limpia, ¿ya? Los segmentos amputados, y lo vamos a colocar en un recipiente conservador de frío, o sea, dígase una hielera, ¿verdad? Si yo tengo una hielera ahí, abro la hielera, coloco los segmentos en una bolsita y coloco hielo y lo dejo ahí en lo que llega la parte que nos va a transferir al paciente a un hospital. Así envío yo las partes amputadas. Se va a decir, usted va a ir, pero yo nunca he visto eso. Pero puede darse, ya se dieron cuenta en
en un video de la vez pasada, ¿verdad? Que las emergencias pueden darse en cualquier momento. Entonces tiene que estar usted presto y dispuesto para poder apoyar en una situación de esa. Mire, ¿será que meto la mano en el frío también? No, ahí es compresionar, ¿verdad? No aplicar torniquete, por favor, no aplique torniquete. Vamos a aplicar torniquete porque se está desangrando. No, aquí lo que va a actuar es la compresión. O sea, tiene que comprimir fuertemente el área que está afectada. ¿Ok? Bueno, y ahora en quemaduras, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Qué es una quemadura? Esos son daños al tejido causados por calor. Y el calor, ¿dónde se genera? Por sustancias químicas, por electricidad, por luz del sol o irradiación o radiación nuclear, ¿ya? O por líquido, ¿verdad? Entonces vean ustedes cuántas situaciones nos pueden generar quemaduras. Entonces, por ejemplo, lo más común que encontramos son las quemaduras por líquido o vapor caliente que están en los hogares, ¿verdad? Los incendios en edificio, líquidos y gases inflamables. Pero recuerda que la quemadura lo que va a hacer, y miren la imagen, es destrucción de la piel, ¿ya? Y si recordamos, la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos y la que nos protege. Entonces, si se destruye la piel, ¿qué está pasando? Nos están dejando que ahí sin protección general. Y vamos a hacer como que les dijera yo, un medio, pero así importante para que los microorganismos prontamente lleguen ahí. Entonces, por eso es que tenemos que actuar rápidamente, porque una quemadura sí es delicada. Por ejemplo, si es una quemadura por vapor o por agua, hay que enfriarla. O sea, lo primero que tenemos que hacer es enfriar la quemadura con agua fría, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí está, acuérdense que es algo provocado por calor. Entonces, cuando uno se quema, está con aquello que como duele, ¿verdad? Si usted ya cae una pringuita de aceite o agua caliente, sabe que duele. Pero ahora imagínense una quemadura donde implique los 4 dedos, parte de la mano, eso ha de doler. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar la manera de enfriarla. ¿Cómo lo voy a hacer? Ponerlo en agua fría, la corrida, para que entonces empiece a enfriarse esa herida. Retire la vestimenta que no esté adherida, ¿ya? Alhajas. Por ejemplo, si se tuvo una quemadura con combustible, por ejemplo, no voy a, bueno, se quemó la ropa encima de la piel, no voy a quitar la ropa, eso no lo quito porque obviamente se va a venir con todo y piel. Entonces no tengo que quitar esa vestimenta que está adherida. Ahora la que no se pegó a la piel, esa la tengo que quitar para poder ver y contemplar, ver qué más heridas hay a nivel corporal de la persona. Ya, vamos a ver. Hay que retirar alhajas, ya, si es posible, ¿verdad? En ese momento, aquí tal vez porque viene donde está el anillo, ¿verdad? Pero recuerden que como es material, esto está de estar caliente, entonces en lo posible poder ir retirando poco a poco las alhajas, si es posible, si no, no. No toque las ampollas que se han formado. Ya, si está una gran ampolla ahí, no la debo tocar porque lo primero que va a hacer es reventarla, ¿verdad? Entonces, dejarla ahí, ¿ya? No es necesario reventarla. Cubra la quemadura con un apósito limpio y de preferencia estéril. ¿Por qué dijimos? Porque la quemadura va a provocar una puerta abierta ahí para los microorganismos. Entonces, por lo tanto, debo de cubrirla con un apósito estéril. ¿Qué pasa ahora en las lesiones musculoesqueléticas? Vean ustedes aquí, hay una fractura y hay una fractura expuesta. Le llamamos expuesto porque el huesito de una vez se salió de la piel, ¿no? Entonces, ahí está expuesto el hueso. ¿Podemos ver algo así? Bien. Y no sabemos en qué momento nos va a pasar a observar algo así, ¿verdad? Aquí, en estas lesiones, se incluyen las fracturas, dislocaciones de las articulaciones, esguinces, luxación, desgarros de ligamento, laceraciones de tendones. Vean todo lo que incluye una lesión musculoesquelética. Veamos este video, miren ahí. Estamos viendo ahí las competencias ahí en los Juegos Olímpicos. Y miren esa fractura. ¿Ya? Obviamente ahí esta es una organización que tiene que tener todo su equipo de primeros auxilios. Pero esperábamos ver nosotros algo así, ¿no? ¿Verdad? Y en determinado momento podemos encontrarnos con una situación así. Veámoslo ahora en cámara lenta. Y a la caída.
por un mal ángulo y está la fractura. Miren, es una fractura y al parecer se fue tibia y peroné de una vez. Entonces, no estamos acostumbrados a ver algo así, ¿verdad? Bueno, cuidados ante una lesión musculoesquelética. ¿Qué puedo hacer? Primero, si yo encuentro una herida de esta magnitud, yo no voy a movilizar el área afectada, porque si yo movilizo, voy a provocar cualquier tipo de una complicación en la herida, ¿verdad? Por ejemplo, si es una fractura expuesta y yo lo movilizo, puedo hacer un corte de arteria, por ejemplo. Tal vez se libró la arteria y yo por estarlo movilizando, corto la arteria. Entonces, mucho cuidado con eso. Retire las prendas apretadas para favorecer la circulación, ¿ya? Acuérdense que hay una lesión, ¿qué tengo que hacer? Bueno, desabrochar cincho, pantalón, cortar el pantalón si es necesario para que haya buena circulación, porque hay una herida, ¿ya? Entonces necesitamos que esto esté circulando, que esté la sangre ahí circulando dentro de la extremidad. ¿Aquí puedo hacer compresión? No, ¿verdad? Ustedes aquí solo con cubrir limpiarlo con agua estéril o algún antiséptico como Evitan y colocar un apósito, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Inmovilizar esa lesión, ¿ya? Con lo que tenga disponible, ¿ya? Pero mire, aquí no tengo férulas especializadas, pero puede ser que tenga un cartón, ¿ya? Un cartón o un fragmento de tabla para poder inmovilizar y que esa fractura no ande ahí con movimientos que no innecesarios, ¿verdad? Si hay heridas, pues ya los pasos ya mencionados, ya aplicar alguna solución como Evitane, decíamos, ahí no vamos a echar alcohol, va ustedes, es Evitane, un apósito limpio, estéril, ya, mis guantes ante todo, ¿verdad? Para poder evitar esa lesión. Si hay una fractura común como esta, esta es una de tobillo, ¿verdad? Un esguince de tobillo, una fractura de tobillo, si es necesario colocar el vendaje, pero más que todo sería en la inmovilización, ¿verdad? Si yo miro que no es tanta la lesión tan grave, puedo provocar un poquito de vendaje para poderlo ya llevar inmovilizado. Miren, aquí con una venda de gasa podemos inmovilizar o una venda elástica, ¿verdad? Si yo considero necesario. Si yo no sé, entonces mejor lo dejo ahí, solo inmovilizo, ¿ya? Si es una herida cerrada, solo inmovilizo y que vengan ya los profesionales a poder apoyar. Si es abierta, recuérdense, un apósito, sería muy bueno cubrir esta herida para no exponerla a los microorganismos. Eso más que todo, ¿verdad? Aplique hielo sobre la herida en forma indirecta, porque acuérdense que va a doler, pero no le voy a aplicar el hielo directamente, va a ser porque si le aplico el hielo directamente a la piel, lo que voy a provocar es una quemadura. Entonces, si es que yo voy a aplicar hielo, que sea indirecto, ¿verdad? Lo envuelvo en un, qué sé yo, en un trapín por ahí que tengamos y lo colocamos arriba y no dejarlo fijo, ¿no? Que solo colocarlo para evitar la inflamación y disminuir un poco el dolor, ¿verdad? Bueno, ahora viene una situación especial, ¿verdad? El paro cardiorrespiratorio. O sea, cuando hablamos de una parada cardíaca, estamos diciendo que el corazón se desarrolla en un ritmo anormal, ¿ya? Que no es capaz de bombear la sangre a todo nuestro organismo. Entonces, cuando el corazón entra en esta situación, el corazón fibrila, o sea, tiembla y ya no es capaz de bombear bien. Y la sangre ya no llega al cerebro, a los pulmones y a otros órganos. La parte más compleja es cuando el corazón para, hay parada cardíaca, o sea, ya dejó de funcionar. Entonces ahí tenemos que correr, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos todavía salvar al paciente. ¿Qué debo hacer ahí ante un paro cardiorrespiratorio? Porque lo primero que uno escucha es que escucha uno se está latiendo el corazón, porque acuérdense que aquí son dos, cardiorrespiratorio, a palpar si el corazón está latiendo y a ver si está respirando el paciente. Ninguna de las dos está. ¿Qué debo hacer? Primero, reconocimiento inmediato, ¿ya? Y activación de los servicios médicos de emergencia. O sea, ver quién está cerca, qué bomberos o qué institución está cerca para que me apoyen en esta situación. Inmediatamente, brindar cuidados básicos de resucitación cardiopulmonar temprana, ¿ya? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Ya? Ya cuando lleguen los profesionales, ya una rápida desfibrilación, un soporte vital avanzado efectivo que ya se va a dar en el traslado del paciente del lugar donde está hacia el hospital, los cuidados hospitalarios. Y ya dentro del cuidado hospitalario, pues ya viene ya todo lo complejo, ¿verdad? Su electrocardiograma y etcétera, todo lo que sucede allá ante una situación así. ¿Qué debo hacer si hay paro cardiorrespiratorio? Debo aplicar este ciclo CAB, ¿ya? El ciclo CAB significa que voy a dar compresiones, ¿ya? Voy a entrepulsar mis manos en forma
recta y me voy a poner a 3 dedos de la punta xifoide del esternón hacia arriba, ¿ya? Y aquí en esa parte medial, por decirlo así, del esternón, hacer las compresiones. ¿Cuántas debo hacer? Debo hacer 30 compresiones, ir contando. 1, 2, 3, 4, 30 compresiones. Y eso lo podemos nosotros practicar en una almohada, ¿verdad? Y lo tiene que hacer porque en determinado momento puede pasar usted, puede ser testigo de una emergencia y puede salvar la vida de alguien. Entonces, compresión, ¿verdad? Ahí como está la imagen de las manos y hacer 30 compresiones. Abrir la vía aérea, dice la A, ¿verdad? La A es de abrir la vía aérea. Inclinar la cabeza hacia atrás y ver que esté despejado. Una buena ventilación iría en la letra B, en la literal B, iría una buena ventilación. Si yo tengo, por ejemplo, un ambú, puedo colocar el ambú y después de las 30 compresiones, dar 2 ventilaciones, ¿verdad? 2 buenas ventilaciones y seguir con las compresiones. Al terminar las otras 30, 2 buenas ventilaciones. Miren qué hago si yo no tengo ambú, ¿verdad? Entonces viene aquello de que hay que dar respiración de boca a boca, ¿ya? Pero ¿cómo lo haríamos? Todavía es funcional, pero no a la dar directa, ¿verdad? Si tenemos un pañuelito por ahí, pues podríamos apoyar a la paciente. Pongo el pañuelo para no estar tan directo con la mucosa. Y acuérdense que solo son 2 compresiones. No se va a quedar ahí, ¿verdad? O sea, 30 compresiones y vamos a dar 2 ventilaciones fuertes, ya para que el paciente obtenga un soporte ahí ventilatorio no perfecto, pero peor que no lo recibiera, ¿verdad? Entonces, y seguimos con las 30 compresiones y una buena ventilación. Siempre ver que la vía aérea esté despejada, ¿verdad? Que no vaya a haber algo ahí. Ahora, por ejemplo, está en parada respiratoria, pero yo empiezo a preguntar, mire, ¿qué pasó? Es que estaba comiendo, entonces primero hay que aplicar su técnica de Heimlich, ver la vía aérea, ¿verdad? Para que empezar las compresiones y ver la vía aérea para poder desalojar, si es posible para mí, desalojar lo que está bloqueando la respiración, ¿ya? Pero entonces tenemos que evaluar la situación. Bueno, repito, ¿cuál es el ciclo acá? 30 compresiones, revisar la vía aérea que no esté obstruida y si no está obstruida, dar 2 ventilaciones, ¿ya? Si tengo el ambú, maravilloso. Si no, pues de boca a boca, pero teniendo alguna barrera ahí para no entrar en forma directa. 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿ok? Ese es el ciclo CAP. En lo que llegan los bomberos, ¿verdad? Porque nos estamos poniendo en un ambiente donde cayó el paciente solito. Entonces, por eso se dice, primero, llame. O sea, ¿qué dice la primera recomendación? Reconozca de inmediato y active los servicios médicos de emergencia. Empieza usted a dar la compresión y la ventilación, pero ¿quién va a llegar? Nadie va, porque no ha llamado usted a nadie. Entonces, por eso lo primero es activar esos servicios médicos de emergencia y posteriormente empiezo el ciclo en lo que llegan, ¿ya? Y no sé si usted ha habido alguna experiencia de accidente o ha visto algo. Mire, yo admiro a los bomberos porque en cuestión de minutos ya están presentes ahí. Entonces dicen, no, pues chica, qué rápido, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que conozca esta cadena y empezar las compresiones en lo que ellos llegan, ¿ya? Por lo menos voy a hacer 3, 4 ciclos en lo que ellos llegan y ya se encargó de la situación acá, ¿verdad? Si observé que sí puedo yo hacer esto, ¿no? ¿Cómo se realiza la compresión? Ya vimos, ¿verdad? Aquí está la punta del xifoides, ¿no? Del esternón. La parte medial, por aquí sería 3 dedos hacia arriba, aquí en la parte medial del esternón, hago esta compresión, ¿ya? Y son 30 compresiones, se da cuenta usted, brazos extendidos para poder dar la mejor compresión, 30 y 2 ventilaciones, ¿verdad? Para poder seguir el ciclo CAP. Decía alguien, y mire, y será bueno que hasta fracture las costillas, ¿no? Tengo que tener cuidado, ¿verdad? Si es alguien delgadito, no le voy a echar todo el peso. Si la cuestión es comprimir el corazón, no fracturar costillas. Porque si fracturo costillas, puedo complicar la situación. Imagínense que fracturar una costilla y la costilla se incrusta en el pulmón. Entonces, no, ¿verdad? O sea, tengo que valorar yo la situación, ¿verdad? Una vez iniciada la resucitación cardiopulmonar, esta se debe mantener ¿hasta qué? Hasta que se inicie la respiración o pulso espontáneamente, porque doy yo las compresiones y de repente está en el punto inicial el paciente y reacciona. No puedo seguir si el paciente ya reaccionó, ¿verdad? Si ya el paciente ya inició respiración y pulso espontáneamente, dejo la resucitación. Personal igual o más capacitado que a usted lo releve. Llegaron los bomberos, ahí sean ellos, ¿verdad? O sea, porque yo ayudé en la parte más importante, pienso yo, y ahí, bueno, ya vienen ellos, ya se hacen cargo, ya me quito, ¿ya?
que usted se encuentre exhausto, no llegan los bomberos, porque créanme, hacer esas compresiones cansan. Entonces tengo que buscar a alguien más que me pueda relevar en lo que llegue el personal capacitado, o que yo no lo pueda hacer bien, ¿verdad? Entonces, sobre el estrés, yo me quedé ahí también con algún tipo de problema, pues que lo releen. Ya si usted hace cuenta exhausto o ya no puede continuar, solicite ayuda a quien esté ahí a la par, ¿verdad? Si existe un médico que declare legalmente fallecida a la persona, pues yo ya no sigo, ¿no? Pero imagínense, si hay un médico, él tuvo que haberse hecho cargo ya desde acá, ¿va? Ustedes, ya, porque si hay alguien experto, va, continúe este, ya que el día si sigue o no. ¿Cuándo no voy a dar RCP? Ojo, ¿cuándo no lo tengo que dar? Cuando ya hay rigor mortis, ya. En cuanto a la persona tirada, le voy a dar compresión. Hay que evaluar, pero hay que evaluar que es la persona ya está con rigor mortis. ¿Qué significa eso? Ya hay rigidez muscular, ¿verdad? La característica del cadáver. Por más que yo quiera hacer algo ahí, ya no lo resucito, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. Aparece después de 4 a 6 horas después que una persona ha fallecido. Por eso, si encuentro a una persona tirada en algún lugar, hay que ver. Ya hay que ver cómo está, porque si hay rigor mortis, ya yo no lo toco. No se convierte en algo legal, ¿verdad? Entonces, no, o sea, hay que ver, valorar. O sea, la persona necesita el apoyo. Entonces hay que darlo inmediato. Todavía se mueve, todavía está calientito, está respirando, ver qué puedo hacer. Si no respira, no hay latido, pero está calientito, a iniciar la resucitación cardiopulmonar. Hay manchas de lividez. ¿Qué sucede eso? Cuando hay aparece cuando el paciente ya es cadavérico o ya ha muerto, aparece en su piel una coloración rojiza o azulada, ¿verdad? Debido a la congestión venosa. Entonces, ya el paciente ya es cadáver. Si hay decapitación, ya, separación de la cabeza del cuerpo, obviamente no voy a dar resucitación, ¿verdad? Y usted va a decir, ay, ¿cómo puede ser? Pero sí, hay gente que se anima a dar eso, por más que yo quiera hacer algo así, no, el paciente no lo voy a reanimar. O, en caso de que el paciente diga, mira, si me da un paro, yo no quiero que me reanimen, ¿verdad? Que haya un documento médico legal, eso más que todo sea en los hospitales, ¿verdad? Pero quién quita que en el área de afuera usted se encuentre con algo así, ¿verdad? No lo toque porque dijo que no se hiciera nada. Los desastres naturales también provocan situaciones de emergencia, de urgencia, catástrofes, de todo, ¿verdad? Ustedes, así como la inundación, los deslaves, los terremotos, miren, todas estas cuestiones que acontecen van a provocar ciertas consecuencias en el ser humano. ¿Qué debo tener ante esta situación? Porque eso no lo puedo yo decir. ¿Qué puedo hacer para que no haya terremotos? O no está en mis manos, ¿verdad? Yo solo sé que tengo que estar preparado para una situación así. Guatemala, miren, no está exenta de eso. Entonces, cada año más de algún evento natural provoca desastre. ¿Qué debo tener? La mochila de 72 horas. ¿Qué debe contener mi mochila de 72 horas como parte de la prevención y atención de urgencia y emergencia? Agua pura, alimentos enlatados, ropa y zapatos, documentos importantes, las copias, ¿verdad? Porque generalmente uno carga su DPI en la billetera, pero en esa mochila que esté su DPI, la fotocopia mínimo para poder que lo identifiquen a uno, a ustedes, o tener algo que lo ampare, dinero, algunas tarjetas, el kit de higiene personal, ¿verdad? Pasta, papel, ya en esa mochilita, un botiquín con lo más esencial, equipo mínimo de seguridad, por ejemplo, una lámpara, fósforos, baterías, que es lo que nos pueda servir si, por ejemplo, cayó toda la casa, no tengo acceso a nada más que en la calle. Entonces, lo mínimo que pueda tener yo para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, esa mochila de 72 horas, la tenemos, y usted va a decir, ni en cuenta, ¿verdad? Entonces, sería bueno ya empezar con esa parte. Si no tengo el botiquín, empecemos con el botiquín, que hablamos en la primera conferencia. Si ya tengo mi botiquín, tratemos ahora de armar nuestra mochila de 72 horas, porque en cualquier momento la vamos a necesitar. Así que eso sería parte de la prevención, ¿verdad? Entonces, con esto, pues, quedo muy agradecido por la atención y fue nuestra participación como Escuela de Enfermería. Queda el momento, por si tiene usted alguna pregunta, la pueda hacer. Muchas gracias. Agradecemos el conocimiento que nos ha brindado. Inicia el tiempo de preguntas en el chat.
Hemos llegado al final de esta sesión. Hasta la próxima.